En Corea del Sur hay viviendas situadas en las zonas inferiores de los antiguos barrios residenciales. Son denominados como panchiha, o lo que es lo mismo, semisótanos. Este tipo de lugar se encuentra a medio camino entre lo subterráneo y lo que está a la superficie, de manera que, a ojos de sus inquilinos, todavía queda margen para la esperanza. Quien vive en ellos puede permitirse el lujo de creer que puede conseguir lo que está por encima, que puede conseguir lo que aún se puede ver desde abajo. Kisenchong, o Parasite, abre con un plano de las pequeñas ventanas de uno de estos semisótanos, iluminadas desde la calle donde se encuentra, y al bajar desde ellas encontramos a un chico joven intentando encontrar una señal de red a la que conectarse a internet. Él, junto a su hermana y sus dos padres, componen la primera unidad familiar que se nos muestra en la película. La familia Kim vive al borde de la pobreza extrema y se conforma con las pequeñas oportunidades que se le presenta o debe conseguir mediante la picardía. Viven en un hogar donde el retrete está por encima de ellos. Min-hyuk, un pudiente amigo de Kyu, el hijo de la familia, se presentará a la vivienda como la representación de todo aquello que este último anhela y carece, materializado en forma de una roca que se le será entregada a los Kim como regalo. En palabras del propio Min, la roca de erudito trae riqueza material a las familias. Esta piedra es la que simbolizará los deseos del hijo hasta el final de la película. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la visita de Min a la familia Kim no es sino la de conseguir un sustituto de su propia persona. Quiere que sea su amigo quien dé clases privadas a una adolescente rica mientras él estudia en el extranjero. Es este el desencadenante de todos los sucesos posteriores, acentuado con el paso de un autobús a la espalda de Kyu. 그럼 나보고 대학생인 척하라는 거야? Min justifica semejante acto como una muestra de buena voluntad hacia su amigo, en quien confía más que en la panda de borrachos con los que suele codearse. Pero lo que aquí está sucediendo en realidad es que Min no quiere que esa chica se relacione con alguien que pueda arrebatársela. Esos borrachos a los que hace referencia no son sino jóvenes igual de pudientes que él, y Kyu, por otro lado, y dada su naturaleza y clase social, jamás podría mantener una relación formal con ella. Min no está haciendo un favor a su amigo, solo está protegiendo sus propios intereses hasta que vuelva a Corea. Ki-jong, la hermana, ayuda a Kyu a falsificar los papeles de la Universidad de Yonsei para mostrarlos en la entrevista que posteriormente tendrá con la madre de aquella adolescente. Estos documentos son hechos en un cibercafé, el único lugar donde pueden acceder a un ordenador decente, pero pronto descubriremos que son inútiles para una persona que da más importancia a la recomendación personal que al propio mérito. Esta persona es la señora Park. Pero antes de llegar a ella, veremos cómo Kyu abandona el semisótano para ascender, de manera literal, hasta el barrio rico donde vive la familia. Lo primero que vemos nosotros como espectadores es a él subir unas escaleras hasta el interior de la mansión, donde el agua sirve para mantener puro y fresco el jardín, donde el cielo se ve a simple vista y donde su luz proviene directamente del sol. El encuentro con la señora Park y el posterior acceso al trabajo temporal le dará la oportunidad de introducir en la casa a todos los miembros de su familia, fingiendo desempeñar diferentes labores sin desvelar que son parientes. Y es que fingir es una palabra de gran importancia en la película, no solo de cara a la interpretación de los diferentes roles de la familia Kim, sino a la superficialidad que los Park deben mostrar en relación a su estatus, o al rol de la dama de llaves y su marido. 단? 프리텐더한테는 2회 이상 꼭 사용할 거야. La mansión donde viven, diseñada por el antiguo inquilino, es una vivienda de amplios espacios y largas escaleras por las que los actuales dueños siempre ascienden y muy puntualmente bajan, solo para ordenar que quien allí se encuentre haga algo. Son las escaleras otro de los elementos simbólicos de los que hablaremos más adelante. Una vez situadas todas las piezas sobre el tablero, el contraste entre las fichas comienza a evidenciar complejos y carencias, así como la hipocresía que propicia el valor que unas tienen sobre otras. Por eso, Kyu nunca acaba de creer que pueda pertenecer a la clase alta y observa en otros comportamientos lo que sí debería representarse como tal. Por otro lado, los señores Park incluso llegan a mantener un encuentro de carácter sexual, excitados bajo la perspectiva de simular comportamientos de los que se encuentran por debajo de ellos. Parasite trabaja de manera constante la separación entre realidades y mundos dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo hogar, y no obstante, plantea que los parásitos dentro de su trama sean absolutamente todos los personajes que participan en ella. Por un lado, la familia Kim se aprovecha de la oportunidad que les brinda una familia rica para ganar el dinero que no tienen. Por otro, la antigua dama de llaves y su marido se nutren de las raíces de la casa desde que su antiguo dueño la abandonara. Y por último, la propia familia Park, situada en lo más alto de la sociedad,
se aprovecha de las necesidades de las clases más bajas para satisfacer sus comodidades, caprichos e inseguridades a cambio de un coste que para ellos no supone nada. 당신 저번에 그 싸구려 팔 수 있어? Las tres unidades familiares consumen, como consecuencia de un sistema mal enraizado, la savia de un árbol demasiado estrecho. Las tres se mezclan bajo el mismo tejado, como el plato de chapaguri que la señora Pak ordena a la madre que prepare cuando la tormenta ha arruinado la acampada. La manera de preparar este plato consiste en juntar chapagetti y noguri, dos tipos de fideos instantáneos baratos con una carne que en este caso es un carísimo solomillo. Lo que podría considerarse una cena improvisada de cualquier coreano es transformado en un despropósito que representa bien la situación que se vive en ese momento en la casa. Y si uno se fija en el detalle de las comidas, comprobará que, mientras la familia Kim siempre come unida, compartiendo los alimentos, la familia Pak en ningún momento come junta. Incluso la dama de llaves comparte la comida con su marido, aunque este esté escondido bajo todos ellos. 너무 많이 먹는 거? 맨날 2인분을 드셨대나 Pero en Parasite no hay comportamientos buenos o malos, no hay héroes ni villanos. Hay actitudes, destellos que subyacen de las personas con independencia de su clase social. La figura antagonista en esta película es difícil de encontrar y alude, inevitablemente, al sistema que fomenta estas situaciones. No podemos saber si la familia Kim se comporta de manera misericorde debido a su origen humilde, de la misma manera que no podemos achacar la bondad de la señora Pak al dinero que tiene o a su simpleza. 사모님이 심플해. 영애는 심플. Para facilitarnos la comprensión de estos hechos, se nos muestran una serie de motivos y simbolismos a lo largo de la película que guían de manera concisa la manera en que debemos visionarla. El primero de ellos es la roca que Min-hyuk regala a la familia Kim, como representación de los deseos del hijo hasta el momento en que la gran inundación muestra cómo, al igual que sus anhelos, está hueca y flota en el agua. 이야, 이거 진짜 상징적인 거네. Al menos esto consigue salvar su vida cuando el hombre que vivía en el sótano de los Pak le golpea con ella en la cabeza. Tal es su confianza en la piedra, que tras pasar la noche abrazado a ella, las marcas continúan estando presentes en su mano. Es con la roca como pretende cerrar el problema que está a punto de echar sus sueños por tierra y con la que los acaba de arruinar. Por otro lado, las escaleras ya nombradas son la representación más evidente del ascenso y descenso de una clase social a otra, aunque estos movimientos también son señalados por el agua, que siempre se lleva la suciedad hacia abajo, nunca hacia arriba. El borracho del vecindario orina por encima de ellos, el retrete vomita el agua que el suelo ya no traga. Las riadas de agua de tormenta son una gran conveniencia para la señora Pak, ya que despejan el cielo y disuelven la contaminación, pero conlleva que cientos de personas deban pasar la noche en una instalación deportiva porque sus hogares han quedado anegados. 민혁이라면 이 상황에서 어떻게 했을까? 민혁 오빠한테 절대 이런 일이 안 생기지! El olor es un elemento que representa la pobreza, como un estigma que, al igual que el económico, carece de soluciones sencillas. Es el uso del olor corporal el que lleva al señor Pak a establecer las diferencias con el señor Kim, que le lleva a crear esa línea a la que suele hacer referencia. 근데 냄새가 소문없지 냄새가. Tason, el hijo de los Pak, encuentra el olor común a todos los integrantes de la familia como nexo que les une a su condición inferior. En el último tramo, tras la escena de violencia, el señor Pak reacciona con mayor intensidad ante el olor corporal del inquilino que le idolatra que ante el cuerpo herido de este o de Ki-jong, que se desangra a pocos metros. Usa la palabra trapo para definir el aroma que estas clases bajas comparten, que viajan en transporte público, que trabajan para él, que el señor Kim posee y que finalmente acaba por desatar la ira que provoca su propio asesinato. Es que para el señor Pak, la línea es lo más importante de su vida personal. Esta no solo establece la separación entre su familia y los que trabajan para él, sino entre su entorno y el exterior. Solo hace falta ver a través del gran ventanal que da paso al jardín de su casa, donde los altos árboles dan cobertura y privacidad a un hogar ya aislado de por sí. A veces, estas líneas separan visualmente al rico del pobre. Otras son nombradas para indicar líneas de separación más complejas. 38선 밑으로는 골목까지 환합니다. El señor Pak es la representación del nuevo rico y del comportamiento más desligado de los que no lo son. Por otro lado, Kim Ki-taek soporta la resignación de quien sabe que, de alguna manera, no puede salir del lugar donde ha nacido. Por eso su mujer, que es quien mejor lo conoce, bromea con que él actuaría como una cucaracha en caso de necesidad. Por eso, cuando fumigan el semisótano, él permanece impasible y centrado en su labor al doblar cajas de cartón. Por eso, cuando de verdad es necesario un plan, reconoce que lo mejor es no tener ninguno. 계획이 없으니까 뭐가 잘못될 일도 없고. Ponyo no utiliza recursos de realización para establecer de la misma manera la línea que separa las realidades. Cuando Kim Ki-taek conduce de noche con el señor Pak,
El plano contra plano rompe la ley del eje a propósito, hasta el momento en que ocurre lo siguiente. 그래도 사랑하시죠? Kim Ki-taek acaba de cruzar la línea y pasan a compartir el eje. Parasite establece un círculo, o quizá una espiral en forma de escalera de caracol que une los hechos acontecidos durante la película con los anteriores y posteriores a la misma, como diferentes niveles verticales que no dejan de sucederse de manera similar. La película abre con Kyu buscando una señal de red con su teléfono inteligente, mientras la luz del sol se cuela por las ventanas del semisótano, y acaba con las mismas ventanas, pero nevadas, de noche, con el joven utilizando el código Morse para dejar un mensaje que no podrá hacer llegar. Un mensaje en respuesta a uno recibido de la misma manera que el antiguo inquilino del sótano enviaba para dar forma a la idolatría que sentía por el señor Park. El mismo hombre que quizá había despertado un verdadero trauma en la mente de Da-sung al subir hasta donde éste se encontraba, comiendo un trozo de tarta. Quizá aquellos retratos que hacía el niño intentaban dibujarle a él. Este niño disfruta de su reciente obsesión por los indios nativos americanos mediante objetos importados directamente desde Estados Unidos, lo cual es suficiente motivo de calidad para la señora Park, quien probablemente ignore que estos nativos estuviesen en aquel país antes de la llegada de los europeos, como ignoraba que alguien viviese debajo de su casa. La fiesta que prepara está llena de bebidas y comidas extranjeras. Siente interés por una profesora de arte que viene de Illinois y contrata un servicio llamado Decker porque su nombre está en inglés. 명함만 봐도 고급스럽네 진짜. Kyu sueña con un futuro donde consigue el dinero suficiente para comprar aquella casa, donde su padre solo tendrá que subir las escaleras para encontrarse con él, pero la realidad es que él aún se encuentra por debajo del suelo, en su semisótano. Ahora trabaja para la pizzería que en un principio le había dado trabajo, descendiendo una vez más hasta el punto de partida. Los anhelos y aspiraciones permanecen en aquella línea que separa la realidad de los sueños, una línea que por momentos pareció ser invisible. 우리 4명 그 월급 다 합쳐봐. 매달 그 집에서 넘어오는 우리 집으로 넘어오는 돈이 이게 장난이 아니야. 응. En el guión original, la última frase dice algo así. La música suena, es brillante, pero tiene un matiz de desesperanza. Quizás sea esta desesperanza camuflada en medio de las expectativas de la vida lo que deja realmente el mal gusto en la boca. Bong Joon-ho demuestra con esta película el talento de un director que no solo es capaz de armar con maestría un guión sólido y de entendimiento universal, sino también su capacidad para llenarlo de crítica hacia lo que es evidente y lo que no. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 이사촌. Parasite ha conseguido cruzar alguna de las líneas que estaban fijadas en el cine, y gracias a ello, quizá muchas otras puedan considerarse invisibles algún día. Quizá Kyu algún día sea capaz de comprar la casa y recuperar a su padre. 그날이 올 때까지 건강하세요. 그럼 이만.